agrada a ti, Señor, que a mis manos pueda hallar el impulso de tu amor, que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas. La palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. De octubre de 1517 es un día muy importante. Un monje que tenía algunas características desconocidas por muchos. ¿A quién me refiero? A Martín Lutero, un hombre que había hecho voto de castidad y pobreza, que vivía encerrado en un monasterio. También era doctor en teología, profesor de la Universidad de Wittenberg. Este monje, un día como hoy, se rebela, protesta y cierra las puertas de la catedral y pone 95 protestas. ¿Qué resulta de esto? Que este monje huye, que este monje tuvo que ser protegido por príncipes electores alemanes, que posteriormente se casa y tuvo 4 hijos, y se dice que es el inicio de la Edad Moderna. Había que ser muy valiente, muy bravo, para oponerse al mayor imperio de la época. Recordemos que Carlos de la Casa de Habsburgo no solo tenía dominios en Europa, tenía dominios en África y en América, y tenía la armada y el ejército más importante de la época, y era considerado por el papado defensor de la religión católica, y todo aquel que se opusiera tenía que pagar con su vida. Intencionalmente lo citan a Martín Lutero en la ciudad de Worms para que defienda sus doctrinas, para que se retracte, porque 102 años atrás a Juan Hus lo habían quemado vivo en el mismo lugar. Por este acto de valor, las iglesias cristianas celebran el último domingo de octubre el Día del Pastor. Y esta mañana, con la bendición de nuestro Dios, vamos a estudiar el carácter del pastor. Y para esto primero debemos entender qué significa
significa la palabra carácter. El diccionario nos da dos respuestas. La primera, conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, por lo que se distingue de los demás. La segunda definición es naturaleza propia de cada cosa que la distingue de los demás. Cuando hablamos del carácter del pastor, hablamos de sus rasgos, cualidades y la naturaleza que lo diferencia de sus consiervos, que lo diferencia de las personas de este mundo. En este día vamos a ver cuáles son estas características que deben diferenciar a todo hombre llamado al ministerio. La primera característica que debe caracterizar, valga la redundancia, al pastor es que debe ser un siervo de Dios. Los invito a abrir Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El pastor tiene que dar lo que recibe de Dios y darlo con un buen administrador. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la grey puede recibir de todo? No. Una es la instrucción y la enseñanza para un niño, otra es para un joven, otra es para un adulto. Uno es el espacio dedicado a la liturgia, otro es el espacio dedicado a la enseñanza. Entonces hay que ministrarlo como un administrador de la multiforme gracia de Dios. Con respecto a este tema, el apóstol Pablo decía que se había hecho niño para hablar a los niños, se había hecho gentil para hablar a los gentiles. Él tenía que acoplarse para que todos reciban la gracia de Dios. No estamos hablando de lo que recibe de un hombre. Cuando usted se acerca al ministerio, está recibiendo lo que Dios tiene para usted. Y lo profundiza más el apóstol Pedro, y lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Debemos entender algunas cosas, mis amados hermanos. Por 400 años y más, el cristianismo no tenía construcciones físicas, no tenía iglesias, no tenía casas de oración. Ellos se reunían en las casas. Usted abría sus puertas a que se predique el evangelio, invitaba a su familia, invitaba a sus vecinos, y ahí crecía la cristiandad. Pero ¿qué sucede? ¿Quién enseñaba? Y aquí se lo ha traducido como ancianos, pero se nombraba un presbítero. Es decir, la persona que más conocía de la palabra. El cristianismo siempre tuvo en el centro de su vida la enseñanza, y este anciano no era el más anciano o el más viejo, sino el que más sabía. Por eso vemos en las escrituras ejemplos como Timoteo o Silvano, que eran personas jóvenes, pero habían sido declaradas
presbíteros, ellos tenían la función de enseñar las Sagradas Escrituras. Y aquí les pide algo Dios: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. El término pastor no existe en la Escritura, pero existe el término apacentar, que se refiere del original griego poimen, es decir, la función que tenía un pastor de cuidar un rebaño. Por eso nosotros, los cristianos evangélicos, a las personas encargadas de cuidar la grey, se nos llama pastores. La grey de Dios, y esto es importante, todos ustedes le pertenecen al Señor. Ningún pastor, hombre, mujer, líder puede hacerse dueño o creerse dueño, porque el rebaño le pertenece al Señor. Las almas son del Señor y el pastor recibe un encargo. Mira por ellos, enséñales la palabra, ora por ellos. Y vamos a hacer un énfasis en el ora por ellos. Antiguamente Israel pecó y Dios los iba a destruir, pero Moisés se puso delante del pueblo, y me refiero, subió al monte a orar e intercede por el pueblo y le dice a Dios: tu nombre va a ser blasfemado, perdónalos. Y Dios los perdonó por la intercesión de Moisés. Otro ejemplo, en el libro de Job, Dios se refiere a los amigos de Job: decidle a mi siervo Job que ore por ustedes para no tratarlos afrentosamente. El siervo de Dios debe cuidar el rebaño, interceder ante Dios por el rebaño, orar por cada miembro de la grey. Usted me pregunta, y cuando la grey es muy numerosa, siempre el modelo bíblico ha sido el celular, donde hay casas donde se imparte la Escritura, y cada líder de casa debe orar por todos los miembros de su grey. Y el pastor orar por los líderes de los hogares, de las casas. Ese es el modelo bíblico. El día de hoy quieren buscar nuevos modelos y no funcionan, porque la grey es del Señor y Dios fue el que dijo que se predique el evangelio en tiempo y fuera de tiempo, y por eso es que en el cristianismo primitivo habían cientos y miles de casas abiertas a su predicación. Luego dice que hay que cuidar de los hermanos, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Mis amados hermanos, el día de hoy el pastorado es algo que ha caído con mucho descrédito. Muy malos testimonios, pastores adúlteros, pastores que usan mal el dinero, o pastores que buscan la mejor propuesta. Y si no hay dinero, no hay pastor. Y esto no es así. No es por fuerza, no es imponiendo la voluntad, porque uno es un sirviente al igual que usted, con la diferencia que tiene un encargo de Dios. Luego dice con ánimo pronto, dándole prioridad a las cosas de Dios. Lo ideal es que el pastor se dedique a tiempo completo al ministerio. Pero la Biblia habla de dos modelos. Pedro, el apóstol Pedro, Dios lo saca de remendar redes, de pescar, para dedicarlo por entero a la enseñanza y a la predicación. Pero Saulo de Tarso no. Saulo de Tarso tenía la bendición de coser tiendas y trabajar de día y predicar de noche en unas ciudades. En otras ciudades, trabajar de lunes a viernes y predicar el fin de semana, según la ciudad donde le toque. Entonces, sea que Dios te permita ser pastor a tiempo completo, sea que trabajes y sirvas a Dios, debe ser con ánimo pronto, dándole prioridad al Señor.
no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado. ¿Qué quiere decir esto? El pastor no grita, no insulta, no ordena. No, mis queridos hermanos, el pastor con amor pide colaboración. Y obviamente el siervo de Dios, la sierva de Dios que está dentro de la grey, van a ofrecerse a servir al Dios vivo, porque no está pidiendo para su peculio personal, sino para la obra del Señor. Dice, siendo ejemplos de la grey, mis queridos hermanos, es fundamental que el pastor sea casado, es fundamental que el pastor sea con hijos y que toda su familia esté involucrada en el ministerio. Puedo decirlo por testimonio propio, la presencia de la esposa en el ministerio no solo que ayuda al ministerio, aleja tentaciones y provocaciones. Es importante, es fundamental la esposa en el ministerio. Así que, mis queridos hermanos, la primera característica, el pastor es un hombre que trabaja para Dios, reconociendo que la grey le pertenece a Dios, es un siervo de Dios. Y quiero hacer un énfasis en la palabra siervo. La palabra siervo en el Nuevo Testamento, o que se traduce como siervo, es la palabra doulos. ¿Quién era el doulos? El que lavaba los pies de las personas que llegaban a los hogares, el que hacía los trabajos más sencillos, el que se encargaba de los baños, del aseo de la casa. Ese era el doulos. Cuando la palabra de Dios nos dice que somos siervos de Dios, está diciendo somos doulos de Dios. El pastor debe hacer todo aquello que Dios le mande, según la multiforme gracia de Dios. ¿Cuál es la segunda característica del pastor? Y yo le he llamado honestidad a toda prueba. Y veamos 1 Samuel capítulo 12 del 1 al 5. 1 Samuel capítulo 12 del 1 al 5. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si a alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Estamos leyendo al profeta Samuel, y el profeta Samuel tiene algunas características que debemos analizar. Samuel fue el último juez y primer profeta. Al ser juez, él tenía que dirimir entre partes que entraban en litigio, por tierras, por herencias, por propiedades, por dinero. Al ser profeta, él tenía revelación directa de Dios. Y este gigante del Señor, el último juez y primer profeta, estaba llegando a los días de su partida con Dios, a los días de su muerte. El pueblo le había pedido que ponga un rey, y él aquí defiende su ministerio y les dice: aquí estoy, atestiguar. Esto es un reto.
Yo he hablado mal de usted, yo le pedí dinero prestado, yo me he dejado sobornar en un juicio, y él hace una lista de todas las cosas de las cuales le pueden acusar. ¿Y qué dice el pueblo? Que no tienen nada de qué acusarle, porque era un hombre íntegro, un hombre honesto a toda luz. Lastimosamente los hijos de Samuel no eran como él. Y él mismo dice, aquí están mis hijos, están con vosotros. Pero no, ¿por qué? Porque el ministerio no es ser rey, no es ser heredado. Es un llamado de Dios. Ruego a Dios, no por mis hijos, por todos nuestros hijos, que Dios los tenga dignos del ministerio. Pero eso es un llamado de Dios. Y aquí vemos a un hombre que les dice, y él les dijo, Jehová es testigo. Mis queridos hermanos, Dios es testigo. Y nadie puede ocultar sus pensamientos, su actuar con respecto a Dios. Así que la segunda característica que debe ser parte integrante del pastor es honestidad a toda prueba. La tercera característica, olvidada o menospreciada el día de hoy, ser un profundo conocedor de la palabra de Dios. Veamos 2 de Corintios capítulo 11 versículo 6. 2 de Corintios capítulo 11 versículo 6. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. El apóstol Pablo está defendiendo su ministerio. ¿Y qué dice? No sé hablar bien, quizás no me hago entender, hablo feo, soy tosco, pero sí tengo conocimiento. ¿Qué estaba pasando? Había otra persona en el contexto de 2 de Corintios que hablaba bonito, y la Grace se había ido tras él. Y él aquí pone como credencial de ser hombre de Dios el conocimiento. Y esta credencial para el pastor es lo más importante que se va a enseñar si no se sabe. Nuestra denominación, la Alianza Cristiana y Misionera, es muy fiel con respecto a esto. Y este año nuestro seminario bíblico Alianza cumple 94 años de existencia. Y un requisito para ser pastor de la Alianza Cristiana y Misionera es que haya cursado sus estudios académicos en teología en dicha institución. Si no es graduado en el seminario bíblico Alianza, no puede ejercer el pastorado. Saludo esta decisión, la respeto y la aplaudo. En la última pandemia se escucharon una serie de absurdos y escuché comentarios como los ignorantes evangélicos, tener que quedarme callado porque tenían razón, que el que se pone la mascarilla es falta de fe, que la vacuna es la marca de la bestia y una serie de cosas infundadas. Gracias a Dios por los directivos de la Alianza que ponen como requisito para el ministerio que tenga estudios. Y este requisito también lo pone Dios. Veamos quién escribe esto. Saulo de Tarso, un rabí judío. ¿Él caminó con Jesús? No. Pero él lo saca a este fariseo de fariseos, delegado del Sanedrín, un hombre que tenía más de 30 años de estudios y es el que nos da la base teológica del Nuevo Testamento. Hace un momento vimos el video de Martín Lutero, y Martín Lutero era doctor en teología, profesor de la Universidad de Wittenberg. Es fundamental que el siervo de Dios profundice en el estudio de la palabra. Usted, como pastor, debe alimentar a la grey, y eso implica estudiar la palabra del Señor. Y es un llamado igual al del doctor. ¿A qué me refiero esto?
siempre tiene que seguir estudiando. Más allá de los 4 años de estudio en el seminario bíblico, tiene que estudiar y estudiar y estudiar, porque él tiene la bendición de alimentar a la grey de Dios, y esto implica profundizar en la palabra del Señor. Los invito a abrir Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, del 26 al 28. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, del 26 al 28. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El apóstol Pablo se está despidiendo de los ancianos, de los pastores en Éfeso. Y él les dice, mira, yo no tengo acusaciones, estoy limpio de la sangre, porque les he enseñado toda la palabra de Dios. No me pueden decir que esto me ocultaste, que esto me tapaste. El pastor debe profundizar en la palabra de Dios y enseñar todo el consejo de Dios. El día de hoy se dice, basta con la unción del Espíritu Santo. Y una persona empieza a hablar de una cosa y se va por otra y otra y no termina nunca de dar el mensaje. ¿A qué me refiero? Un mensaje debe ser desarrollado hasta que usted llegue a aplicarlo en su vida. Es decir, tiene que seguir todos los pasos para llegar a una conclusión y una aplicación práctica. Si el mensaje no tiene aplicación práctica, usted escuchó a conversar a alguien, pero nunca escuchó un mensaje de Dios. Amados hermanos, debemos buscar siempre la palabra de Dios que nos dé enseñanza, no lo que a alguien se le ocurra en ese día. En los pasados días me decía un hermano que estaba un poco confundido porque habían llevado a un pastor en la iglesia y este pastor había dicho que el Espíritu Santo les decía que todos estaban de pecado, que tenían 20 días de ayuno. Bueno, y habían ayunado 20 días. Y después de los 20 días trajeron a otro siervo de Dios y que el Espíritu Santo les había dicho que estaban en pecado, que tuvieran 15 días más de ayuno. Yo me pregunto, ¿eso es estudiar la palabra de Dios? ¿O que alguien se crea diferente a los demás diciendo que Dios solo le habla a él? Y esa pobre gente la tenían de ayuno en ayuno. Yo lo que le dije a este hermano, bueno, vas a terminar flaco con todo esto. Pero eso no es de Dios. De Dios no es. El apóstol Pablo recalca, y la Escritura recalca, lo importante de defender la palabra de Dios, y para eso hay que profundizarla. Juan Calvino decía, si un perro ladra por defender a su amo, yo sería un cobarde si la palabra de Dios es atacada y me quedo callado. Así que, mis amados hermanos, el pastor debe ser un profundo conocedor de la palabra de Dios. La cuarta característica del pastor es saber administrar, pero la administración que nos da la Escritura es totalmente diferente a los cánones administrativos de muchas iglesias. Veamos el libro de Éxodo, capítulo 18, del 17 al 23. Éxodo 18, del 17 al 23. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben de hacer. Además, escoge tú
dentro de todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo que irá en paz a su lugar. El día de hoy dicen que el ojo del amo engorda el caballo, pero eso no es bíblico. Eso está contrario a lo que dice la palabra de Dios. Jetro, suegro de Moisés, lo llama a levantar varones de buen testimonio para delegar las funciones. El apóstol Pablo viajaba con un grupo de trabajo, y toda administración bíblica se lo hace según los dones de los hermanos para ser delegado el trabajo. El hermano sabe cantar, obviamente va a tener la parte de las alabanzas. El hermano sabe de tecnología, va a tener la parte de tecnología. Si a mí me preguntan cuál UPC había que comprar, yo les voy a decir, no sé. Si me van a preguntar cuál comida sería la más conveniente para tal actividad, yo les voy a responder, no sé. Porque hay que delegar según las habilidades y los dones de los hermanos. Ese es el trabajo. Vemos iglesias que el pastor es Superman, hace todo y no se pone un ladrillo sin él no va a aprobar. Y eso que no sabe nada de ser gafitero ni albañil. Mis queridos hermanos, no solo Moisés, no solo el apóstol Pablo, Dios comisiona equipos. El mismo Jesús comisionó 70 de 2 en 2 y luego comisiona 12. Y aquí quiero dar gracias a Dios por el equipo de trabajo de esta iglesia. Gracias por el hermano que está a cargo de la parte de tecnología, por el hermano que está a cargo de las alabanzas, por el hermano del matrimonio que está a cargo de los jóvenes, por la hermana que está a cargo de los niños. Es un equipo que no lo armé yo, lo armó Dios paso a paso. Inclusive el hermano encargado de la tecnología llegó después, como un año y medio después que la iglesia se me había nombrado pastor aquí. Porque este equipo lo armó Dios. Dios es de equipos. Se dice la palabra del Señor que traigan las cosas difíciles a Moisés y que los hermanos se encarguen de juzgar y resolver esto. Mis queridos hermanos, muchos quisieran llevar el título de pastor, pero es un título muy difícil. Las pruebas y las luchas son más que para el resto de hermanos. Momentos de desempleo, de estrechez económica, de dificultad en la salud. Yo le doy gracias a Dios en este día por su fidelidad. Dios ha sido bueno. Mi madre aquí presente tuvo 2 veces cáncer terminal maligno grado 4. A mi hermano me lo desahuciaron. 2 veces a mi hijo tuvimos que operarlo de emergencia. Una última vez la semana pasada. Desempleo, estrechez económica. El año anterior mi padre y mi madre con COVID. Pero Dios es fiel. En medio de tanta lucha y tribulación y dolor, porque ha habido muchas lágrimas, el Señor nunca nos ha desamparado. Nunca, el Señor es fiel. Yo le doy gracias a Dios por esta grey. Ya Dios mediante este marzo cumplimos 4 años aquí. Porque me ha traído una grey de hermanos muy colaboradores. Aquí puedo decirlo con mucha alegría, los hermanos se pelean por colaborar, por limpiar, por arreglar, porque hay amor hacia el Señor. Yo quisiera invitar a esta grey a que sigamos adelante, mis amados hermanos. La lucha es muy dura. Tenemos que traer más almas para los pies del Señor. Con su ayuda lo conseguiremos.
Pero ¿qué pasa cuando el varón llamado al ministerio es fiel? Veamos primera de Pedro capítulo 5 versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Para todos aquellos que ejerzan ese trabajo para Dios, Dios promete gloria en la vida eterna. Y yo quisiera hacerle un petitorio en este día, como aplicación. Que usted ore por mí, ore por mi esposa y ore por mis hijos. El anhelo de mi corazón es servirlos hasta que Dios me llame en su presencia. Pero eso solo lo podemos conseguir si usted ora por mí y por mi familia. Amén, hermanos. Dios